Capítulo 88. Vol. 2. Amanecer en el horizonte con pies pesados, me deslicé a través de la puerta. Justo cuando el campo de fuerza volvió a la vida y la alarma empezó a sonar. Sonreí cuando oí a Elijah balbucear confundido, ponerse de pie y volverse hacia la bóveda. A través de la seguridad del zumbante campo de plasma, pude ver la ondulante nube carmesí, danzando y agitándose debajo de las rejas y las pasarelas. Arcos de relámpagos destellaban y crepitaban en lo alto, parte de la única luz presente en ese lugar oscuro, a excepción de la luz dorada de la bóveda de la madre, todo ello sirviendo para iluminar las antiguas paredes de hormigón en breves y brillantes destellos, y arrojar una luz dolorosa sobre los oxidados corredores y estructuras de metal. No fue un camino directo a la bóveda como esperaba. La fase final de seguridad todavía estaba activa. Había torretas automáticas vigilando el área fuera de la bóveda y más altavoces. Incluso si hubiera logrado pasar por encima del campo de fuerza, igualmente sería atacado de inmediato. Incluso si no lo hubiera hecho, el alcance de transmisión de los altavoces todavía era lo suficientemente fuerte como para alcanzarme desde el interior de los pasillos de metal. Para empeorar las cosas, también eran los que estaban debidamente protegidos. No podría romperlos de todos modos. Así que me vi obligado a tomar un desvío por el pasillo de mantenimiento. Resultó ser una bendición en sí mismo. Me enteré por la primera terminal de que Sinclair había colocado una trampa explosiva en el ascensor. Lo había manipulado para que regresara al ático una vez que se abriera la bóveda, atrapando por defecto a cualquiera que estuviera allí abajo sin medios para llamarlo de vuelta. Eso sin contar un interruptor de hombre muerto que había incluido dentro de la terminal de la bóveda que lo bloquearía permanentemente en su lugar. Unas cuantas notas que encontré de los antiguos trabajadores decían que sabían que era una trampa mortal. Pero Sinclair lo contrarrestó llamándolo error de usuario. Él sabía lo que Domino y Vera estaban tramando. Es difícil decir desde cuándo lo sabía, pero suficiente. Atravesar el corredor de mantenimiento tampoco fue nada fácil. Con la seguridad activa, los pocos hologramas apostados allí abajo seguían patrullando. Sin embargo, lo logré, trasteando con las terminales y corriendo a toda velocidad por las pasarelas desmoronadas para evitarlos a ellos y a los altavoces. Estaba demasiado cerca para sentirme cómodo y, si no hubiera estado ya cargado de adrenalina, probablemente estaría temblando. Todo el pasillo se convirtió en un bucle gigante que daba vueltas alrededor de la zona de la bóveda. Tuve que completar el bucle antes de encontrar la terminal que me permitía desactivar las medidas de seguridad y, al mismo tiempo, enviar el ascensor de vuelta al ático, lo que significaba que estaba atrapado allí hasta que alguien volviera a bajar a buscarme. Podía ver que esa iba a ser la jugada de Elijah. Dejarme allí abajo para que muriera de deshidratación o de hambre. Lo que lo convirtió oficialmente en la persona más inteligente y más vaga con la que me había topado en mi vida hasta ese momento. Todos los demás parecían contentos con intentar matarme por la fuerza, él fue el primero en ponerse creativo al respecto. Pero sabiendo que probablemente tenía la intención de atraparme allí, me incliné a tomarme mi tiempo. Explorar mis alrededores un poco más a fondo antes de entrar en la bóveda. Esa es la única razón por la que sé qué le pasó a Sinclair y cómo terminó la historia de madre. Comenzó cuando noté la holocinta cerca del borde de la pasarela, afuera de la bóveda. Luego el esqueleto se esconde debajo de la nube. A juzgar por los fragmentos de código adjuntos, la holocinta había sido claramente arrancada de una terminal. Una alteración apresurada. La nota era una denuncia vengativa y rencorosa contra Vera por su participación en ayudar a Domino. Decía que se merecía estar atrapada allí abajo con él y que la puerta de la bóveda estaba ahora cerrada. Los encerraba allí para siempre. El esqueleto de Sinclair yacía esparcido sobre una tubería debajo, cubierto por la nube, solo a excepción de una copia de Nikola Tesla y tú a su lado. Solo me di cuenta de que era él por su ropa. Apenas había suficientes imágenes de él alrededor de la madre para reconocerlo. También habría sido una de las dos únicas personas con acceso. Cómo terminó allí abajo era una incógnita, pero imagino que probablemente había sido un accidente. Un resbalón y caída, golpeándose la cabeza contra la tubería y perdiendo el conocimiento en la nube. En cierto modo, parecía un final más pacífico que el que cualquier otra persona en este lugar había sufrido. Pero lo que estaba haciendo allí abajo no lo descubrí hasta que finalmente entré en la bóveda. La puerta ni siquiera estaba cerrada. Fue una sensación surrealista estar dentro de la bóveda. Como estar dentro de una cápsula del tiempo. La mayoría de las bóvedas que había visitado en Mojave, los refugios antiaéreos, estaban decrépitas y en ruinas, salvo la 21.
Aunque la bóveda de madre no había sido pensada para un uso extensivo, no se había utilizado en absoluto. Todo lo que había dentro estaba tan conservado como el día en que lo habían puesto allí. No es que fuera a servir de nada. Productos químicos. Alimento. Un arsenal completamente equipado. Armas. Municiones. Blindaje. Montañas de dinero del viejo mundo. Una de las máquinas expendedoras de madre. Había incluso una radio intacta en un rincón. Pero lo más preciado de todo, el oro. Lingotes de oro. Lingotes de oro. Cada lingote mide casi lo mismo que mi antebrazo y pesa más de 30 libras cada uno. Libras. Incluso si quisiera venderlos, nunca encontraría a alguien que pudiera darme su verdadero valor. Pero me los llevé todos. Cogí todo lo que no estaba clavado, y habría cogido más si hubiera traído un martillo. Si no hubiera cebo en la trampa, la madre no sería un gran premio para nadie. Y yo tenía que pagar una factura enorme por tener que lidiar con ese lugar. Aunque admito que la avaricia me había vencido al final y salir de ahí sería todo un desafío. Pero todavía había una cosa más que necesitaba hacer. Revisé la terminal en la bóveda de la madre, la que conectaba con todos los subsistemas y piezas de maquinaria que operaban en el casino y la villa. Allí encontré un último mensaje de Sinclair a Vera. Una disculpa. Sinclair sabía lo que Vera se había visto obligada a hacer. Sabía lo que Domino le había extraído. Si ella no hubiera elegido revelarle la verdad a Sinclair, eso habría significado que ella también habría quedado atrapada allí. En cambio, Sinclair intentó cambiarlo todo, hacer todo lo que estaba en su poder para evitar que ella quedara atrapada. Pero había construido la trampa demasiado bien. No podía arreglarla. La nota terminaba con una advertencia de no acceder a las partes que había dejado para que Domino las encontrara. Había una declaración final de su amor por Vera, aunque sabía que era unilateral, y su intención de revisar las tuberías fuera de la bóveda. Un último intento en vano de desarmar la trampa. Lo que explicaba en parte por qué estaba allí. Al final, Vera quedó atrapada de todos modos. No se ve Domino por ningún lado. Ahora la trágica historia finalmente había llegado a su fin. Pero había un monstruo más con el que lidiar. Sinclair me había dado una manera de hacerlo. Elijah se puso en contacto conmigo a través del sistema informático poco después. Hizo lo que pensé que haría. Intentar atraparme allí abajo. Esperar que saliera con comodidad, mientras yo me moría de hambre y me desecaba. Pero me hice el tonto, hice preguntas como si no hubiera averiguado ya todo. Me burlé apenas disimuladamente de que se escondía, sabiendo que en realidad estaba atrapado como el resto de nosotros. Lo usé para conseguir lo que realmente quería. Respuestas. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué tomarse tantas molestias para conseguir restos y chatarra? La respuesta fue más obvia de lo que esperaba. Quería a la madre en persona, toda la tecnología que contenía, todas sus armas. Iba a usarlos para rastrear el Mojave y limpiarlo todo. No me gustó esa idea. Seguí bromeando un rato. Me enteré de dónde había sacado los collares, de cómo había encontrado a la madre. De cómo su mente se rompió como un huevo durante la batalla de la hermandad para quedarse con Helios 1. De sus visitas a lugares de los que no sabía nada. La divisoria, las cifras más al oeste, el gran vacío. De cómo el collar que llevaba alrededor del cuello se había utilizado una vez para solucionar problemas de cumplimiento de antes de la guerra. Supuestos, otra maldición del viejo mundo que se transmitió de generación en generación. Pero habló del mensajero, el que Christine había mencionado. De cómo habían estado en ese lugar, el gran vacío. Un cementerio de la ciencia y la tecnología del viejo mundo. La cuna de muchos de los problemas de la madre. A medida que escuchaba hablar de ese lugar, me iba sintiendo cada vez menos a gusto, lo que solo me daba más motivos para alejarme de él. Más aún cuando mencionó que la gente fantasma consiguió sus trajes allí. Pero entonces todo llegó a su fin. Había sacado todo lo que podía de allí y ya no podía hacer el ridículo. Elijah me iba a dejar allí si no hacía nada. Pero en ese mismo gesto, se había excedido. Me dijo que era lo que más quería de ese lugar. Él me dio el cebo. Así que lo metí en la trampa. Le dije que todo lo que tenía que hacer era empezar a romper cosas. Para empezar, apenas entendía la tecnología dentro de la madre. No había tenido tiempo suficiente para empezar a diseccionar todo correctamente. Podría destruirlo antes de que tuviera la oportunidad de usarlo para sí mismo. Hacer que todo lo que había hecho fuera inútil. Lo tomó a rajatabla. En el momento en que se cortó la transmisión entre nosotros, me puse en movimiento. Cargada con todo lo que podía llevar, y más.
No sé cómo logré evitar que me aplastara bajo el peso de todo eso. Pero todavía estaba de pie, todavía me movía. Es una de las pocas veces que he elegido libremente consumir sustancias químicas. Al principio, me había vuelto más fuerte. Algo que me diera el empujón final de poder que necesitaba. Confié en mi traje de asesino para tener algo de cobertura adicional. Hubiera preferido un Stealth Boy, pero no había encontrado uno. Tuve que improvisar. Pasar a escondidas junto a Elijah, cargando con todo ese peso, fue una de las situaciones más tensas por las que había pasado. Si se daba cuenta de que estaba allí, sería un blanco fácil. No habría forma de que pudiera moverme lo suficientemente rápido para apartarme de su camino, cargando con todo sobre mi espalda. Estaría muerta antes de que el resto de mi ser tuviera la oportunidad de saberlo. Tuve que acercarme a Elijah también, pasar de largo. Podía distinguir su aspecto mejor que a través de los hologramas. El rostro desaliñado y curtido por el clima. El corte de pelo y barba desordenado y duro. La mirada de locura en sus ojos se volvió hacia sí misma. Lo demacrado y fibroso que era su cuerpo, producto del abuso de sustancias químicas. Todo en él gritaba que hacía tiempo que había dejado atrás la salud convencional. Operaba en un nivel de locura invencible que pocos poseían, que los dejaba más tensos que un resorte. Más difíciles de matar. Quizás podría haberlo tomado y haberlo dejado ahí. Pero no con el collar, y mucho menos con lo sobrecargada que estaba. Tuve que romper mi propia regla sobre las sustancias químicas por segunda vez. La turbo es una droga peligrosa, mucho más que cualquier otra. Pero cuando necesitas actuar rápido, más rápido que cualquier otra cosa, funciona. En el momento en que Elijah pasó a mi lado, inhalé el veneno y salí disparado. Todo había estado demasiado cerca. Pero lo logré. La alarma sonó. La trampa activó la alarma. No pude evitar sonreír. ¿La alarma, qué? Siseó Elijah, escudriñando la habitación. Rápidamente, sus rasgos desaliñados se posaron en mí, mirándome fijamente a través de la pared translúcida del campo de fuerza. ¿Tú? ¿Qué tal, joder? Pregunté, sintiendo como el turbo se iba abriendo paso por mi organismo. ¿Disfrutas de la vista? Él respondió con violencia. El arma que portaba, un rifle Gauss, giró hacia mí y disparó. Una pieza hipersónica de metal se estrelló contra el campo de fuerza con la suficiente fuerza como para sacudir el corredor. Envió ondas a través del sistema. Pero la barrera de luz azul eléctrica resistió. Nada la atravesó. Ni siquiera un susurro de viento. Oh, eso estuvo cerca, dije. La próxima vez, un poco más a la izquierda, podrías clavarle justo entre los ojos. Su cara de desastre se torció en un gruñido mientras comenzaba a jugar con un Pip-Boy en su muñeca, sin duda creyendo que sabía todo lo que necesitaba sobre la bóveda. Mientras la seguridad permanecía activa, vi la confusión apoderarse de su rostro. Eso no va a funcionar, le dije. Él me miró. Estás en un circuito cerrado, le dije. No hay salida, a menos que alguien decida liberarte. El color desapareció de sus rasgos cuando el pánico lo inundó. Volvió a su Pip-Boy, mientras su furia intentaba recuperarse. Tú. Rugió. Suéltame. O te volaré el maldito collar. ¿Lo harías? Pregunté. Presionó un botón en su Pip-Boy. Se escuchó un gorjeo en mi cuello, luego un chisporroteo. Nada más. Bastardo loco. Me reí. El blindaje electrónico amortigua las señales que salen de aquí, imbécil, le dije. Parece que has perdido la correa. El pánico volvió a aparecer en su rostro. Me quité el casco y le sonreí con una gran sonrisa que mostraba mis dientes. Mírame. Lo hizo, no porque yo se lo ordené, sino porque estaba completamente perdido. No había nada más que pudiera hacer. Recuerda mi cara, le dije, dejando que semanas de frustración, miedo y rabia se asentaran en ella. Recuérdala. Soy la última persona que verás en tu vida. Podía sentir que mi respiración comenzaba a entrecortarse, entre jadeos grandes y agitados. Morirás aquí abajo, solo. Nadie te encontrará, nadie vendrá a buscarte, nada. Ahora no tienes poder sobre mí, ni sobre nadie más. Nunca volverás a lastimar a nadie, y serás olvidado. Verónica, Christine, ahora están libres de ti. Sentí una ola de satisfacción que me invadió, y la sonrisa en mi rostro se volvió genuina. Y yo también. Le hice una seña obscena y empecé a caminar por el pasillo de vuelta al ascensor. La salida. Espera. Aulló Elijah. No puedes. No respondí. Él y la madre, hay tanto, que nos podríamos gobernar juntos.
Llegué al final del pasillo y presioné el botón de llamada del ascensor. La puerta se abrió de inmediato. Me subí dentro. «No puedes hacerle esto a M», gritó Elijah. Luego la puerta se cerró y se hizo el silencio. Fue un viaje lento de regreso a la cima. Me puse en sintonía con la frecuencia de Elijah. Lo escuché por un rato. Lo oí amenazar, maldecir y negociar con el aire muerto. Esperaba que regresara y lo dejara salir. Lo interrumpí a mitad de camino. Esa fue la última vez que vi o escuché del padre Elijah. Después de eso, el viaje de regreso al Penthouse fue tranquilo. Creo que solo me llevó tanto tiempo porque llevaba mucho peso conmigo. El hecho de que los dispositivos de seguridad para el peso no se hubieran activado fue un golpe de suerte, en realidad. Una vez que volví a la cima, las puertas se abrieron. Encontré a Christine esperándome allí. Un rifle automático apuntaba al ascensor. Ella me miró. La miré. ¿Está muerto?, preguntó ella. No, le dije. Pero nunca volverá a hacerle daño a nadie. La bóveda es una trampa gigante, simplemente quedó atrapado en ella. Mientras nadie envíe el ascensor hacia abajo durante unas semanas, el tiempo se ocupará de él por nosotros. Christine asintió, frunciendo los labios. Me miró de arriba a abajo. ¿De verdad era necesario tomarlo todo?, pregunté. No, pero, quiero decir, algo por nuestras molestias, ¿no? Christine resopló y luego me dio una cálida sonrisa. Gracias, me limité a asentir. Ambos estábamos mejor al saber que él se había ido. Lo que siguió después fue que los dos nos tomamos nuestro tiempo para repasar las cosas y poner en orden la madre. Tomamos los restos de Vera y los pusimos en la cama. Lo más cerca que pudimos darle un entierro apropiado. La pusimos a descansar, cubierta con un paño de seda. Después de eso, cargamos mi botín de basura en un carrito de servicio a la habitación y lo llevamos de regreso a través del casino. Después de tal vez otra hora, fuimos libres de irnos. Los controles de seguridad que había encontrado en el sótano reabrieron la puerta principal. Después de siglos de estar cerrada, la madre finalmente estaba abierta al mundo. Para todo lo bueno que eso hizo. Bajamos la colina de regreso a la villa casi en silencio. Observamos atentamente lo que teníamos delante mientras avanzábamos, pero no podía verlos ni oírlos. Los fantasmas se habían ido. Habían vuelto a la clandestinidad, escondidos en sus rincones más oscuros. Esperando. Pero se mantuvieron fuera de nuestro camino. Mientras caminábamos de regreso por la plaza de la fuente, me detuve a un costado y me detuve en el basurero donde había guardado todo lo que había encontrado. Era hora de irme y no tenía planes de volver a ese lugar. Entonces, ya está, dijo Christine. Se acabó. Sí, para ti y para mí, le dije. Elijah ya no es una amenaza. Lo único que nos mantiene aquí son 5 segundos para desactivarnos por completo. Lo mejor de todo es que no hay nada que te impida reunirte con Verónica, ¿eh? Sí, respondió Christine. Cargué mi material en el carrito y comencé a empujarlo hacia la puerta de salida de la villa. Vamos, no sé cómo volver, así que esto puede llevar un tiempo. Es mejor no quemar la luz del día aquí, ¿eh? No obtuve ninguna respuesta, Christine. Pregunté, mirando hacia atrás. Estaba vuelta hacia la madre y la miraba fijamente. Empecé a sentir que se me hundía el corazón. Lo que fuera que viniera después, sabía que no sería bueno. ¿Christine? Pregunté de nuevo. Ella se giró y me miró. Las cicatrices de su rostro se habían suavizado y había una luz triste en sus ojos. Tienes que irte, dijo. Sigue moviéndote. No, joder, dije, dejando atrás a mi caddy. No voy a hacer eso, nos vamos de aquí juntos. No, no lo somos, respondió Christine, con tristeza en el rostro. Tragó saliva con dolor. Sabía que, mientras perseguía a Elijah, solo habría una manera de terminar, ambos muertos. Pero no lo eres. Protesté. Yo soy. Espetó Christine, con el rostro arrugado por el dolor mientras se agarraba el cuello. Nunca pensé que tendría la oportunidad de volver a ver a Verónica, pero la chica que ella conocía está muerta, Six, yo la maté. No Elijah. Yo. Su mano se movió hacia arriba por su rostro. No me parezco a ella, no actúo como ella, dejó escapar una pequeña y amarga risa. Ni siquiera sueño como ella ahora, se ha ido, ha estado muerta durante mucho tiempo. No, no lo es, le dije, negociando. Verónica lo sabrá. Por favor, Christine, piensa en ella. No tienes idea de lo difíciles que han sido las cosas para ella, tratando de seguir adelante con la hermandad, por favor. Por favor, Christine.
Verónica lo sabría, respondió Christine, apretando los labios hasta formar una fina línea. Sus ojos se pusieron rojos cuando las lágrimas comenzaron a arder en ellos. Ella sabría que esa chica también se ha ido, se merece aferrarse a ese recuerdo. No ver lo que le pasó, lo que yo le hice. Traté de pensar en algo que pudiera decir. Algún hecho o peculiaridad de carácter que pudiera convencer a Christine de que podía, de que necesitaba volver. Ver cuánto la extrañaba Verónica y lo que tenían. Pero la única palabra que pude pronunciar fue un patético no. Los labios de Christine se apretaron en una sonrisa triste y se acercó a mí. Me rodeó con sus brazos y se detuvo. Me miró a los ojos, tranquila sin mi casco puesto. Pude ver todo en sus ojos allí, en ese momento. Las ventanas del alma. Toda esa tristeza. Todo ese dolor y esas dificultades. Pero en el centro de todo, una luz. Algo que seguía ardiendo y se negaba a apagarse. Ella me besó. Fue un gesto largo, lento y profundo que me tomó completamente por sorpresa cuando sucedió. Cuando ella se apartó, me soltó y me miró con tristeza. Si eres mensajero, encuentra una manera de entregármelo, ¿de acuerdo? Preguntó. Pero nunca le digas que me viste, ni dónde me encontraste. Lo único que pude decir fue, Christine, no vuelvas nunca más, dijo Christine, con la voz cada vez más suave y débil. No se lo digas, no la quiero aquí. Está en peligro, aquí no hay nada más que fantasmas. Sin decir una palabra más, se alejó de mí y caminó en silencio por una de las calles laterales, desapareciendo entre las sombras de la madre. Me tomé un momento para recomponerme, para hacer que el dolor y el cansancio que se habían acumulado en mi pecho desaparecieran. Esa fue la última vez que vi o escuché de Christine Royce. Mi Pip-Boy sonó poco después de que cerrara los ojos. Al menos, me sentí como si me acabara de acostar. Apenas había apoyado la cabeza en la almohada cuando me encontré despertando de nuevo a la tierra de los vivos. La única diferencia era que estaba sobrio de nuevo. Aquella botella de whisky no había llegado tan lejos como yo pensaba. El hecho de que todavía estuviera en la cama junto a mí, ahora vacía, decía suficiente. Apenas había sido suficiente para hacer algo, tenía más resaca por la falta de sueño que por la bebida. No me habría importado ninguna de las dos cosas, si pudiera darme la vuelta y volver a dormir. Por desgracia, tenía una promesa que cumplir, lo que significaba levantarme más temprano. Al menos la cama había sido más cómoda, mientras duró. Un poco demasiado blanda para mi gusto, pero mejor que dormir en un catre. Después de tomarme un momento para relajarme y quitarme el sueño de los ojos, salí a escondidas del antiguo dormitorio de Tucson. Todos seguían reunidos en la sala de estar, profundamente dormidos y aserrando más madera que un aserradero. Todos estaban esparcidos de manera extraña, esparcidos por el suelo, tirados sobre los muebles. Un par de notas extrañas eran Ruby y Weiss, la última de las cuales estaba en el ángulo justo para patear a la primera en la cara por reflejo, pero no eran los únicos extraños. Si Nora o Ren hubieran estado despiertos para ver cómo los había encontrado, imagino que habría sido muy gracioso. Nunca hubiera imaginado que Ren fuera del tipo cariñoso. Fue y estaba más o menos donde lo había visto la noche anterior, todavía acurrucado junto a Jan, quien finalmente se quedó dormido, después de cambiarse de ropa y ducharse. Blake parecía haber puesto distancia entre ella y él, habiéndose desparramado en una silla. Curiosamente, Jaune y Pirra parecían ser los que dormían más tranquilos del grupo. Los encontré acostados uno al lado del otro. Platónicamente. Algunas personas simplemente no lo entienden. Las orejas de Zoe se movieron y levantó la cabeza hacia mí cuando entré en la habitación. Me dedicó una sonrisa perruna y un bostezo antes de volver a dormirse. Entonces vi a Penny, que estaba recostada contra la pared. Sus ojos se abrieron de golpe cuando me dirigí a la cocina para recoger mi melena de perro. Me miró con curiosidad y yo le devolví el gesto de silencio. No tenía sentido despertar a los demás. Ella asintió, sonriendo y cerró los ojos. No sabía si podía dormir o si solo podía entrar en modo dormir, pero esperaba que estuviera cómoda. O lo que fuera que se considerara comodidad para ella. Nunca se me había ocurrido antes preguntarme qué se consideraba comodidad para un robot, nunca antes le había preguntado a Ede. Ni a los electrodomésticos del Think Tank, para el caso. Tendría que preguntarle a Penny más tarde. Me eché hacia atrás el pelo de perro, que ya no me gustaba por haber estado sentado toda la noche, y salí por la puerta. Una rápida excursión a la puerta principal de la tienda me permitió salir a disfrutar del aire de la mañana. Más fresco que en días anteriores, pero aún con el rocío de la humedad.
El sol había empezado a salir en algún lugar del horizonte, detrás de los edificios y torres de Vale, tiñendo el sol de la mañana de tonos rubí y naranja. Normalmente era una vista hermosa, pero también entrañaba otra posibilidad. Tormentas, lluvia. No había visto muchas noches lluviosas en Vale. Menos días lluviosos. Algo poético, dado lo que se avecinaba esa noche. Íbamos a tener un largo día por delante. Entre intentar interceptar lo que fuera que el colmillo blanco hubiera planeado, teníamos que encontrar a Sunny y asaltar sus refugios. Luego estaba el asunto de Penny y el hecho de que el colmillo blanco todavía estaba intentando activamente canalizar el polvo que todavía quedaba en Vale, hacia afuera. Estábamos librando una batalla cuesta arriba. Pero esto primero sería fácil. Le había prometido a Nora el desayuno y ella lo recibiría. Aunque como la noche anterior habíamos vaciado por completo el frigorífico, no tenía mucho con qué trabajar. Lo cual significaba tener que ir a hacer compras. Aunque tampoco esperaba que alguien se levantara pronto. No parecían estar acostumbrados a este tipo de cosas. Probablemente acabarían durmiendo hasta el mediodía. Lo que supongo que lo convirtió más en un brunch que en un desayuno. Las calles estaban casi desiertas cuando me abrí paso por ellas. Había algunas personas haciendo algo de ejercicio matutino, algunos policías patrullando, lo primero de lo cual en realidad funcionó a mi favor. Me quité mi equipo antidisturbios habitual y me puse ropa más informal. Incluso estaba considerando hacer lo mismo con mi casco. Después del fiasco de la noche anterior, ya no había mucho que decir sobre quién estaba prestando atención. Ruby y yo habíamos logrado evitar que nos viera la policía, pero no habíamos sido exactamente sutiles en casi ningún otro aspecto. Ojalá fuera suficiente. Lo fue en la mayoría de los casos. Gracias a mi conocimiento de Vale, encontré el camino al supermercado más cercano lo suficientemente rápido. El viaje hasta allí finalmente fue tranquilo y me permitió disfrutar de la madrugada en relativa paz. Fragmentos de trinos de pájaros silbaban por las calles bordeadas de mampostería. Un hermoso acompañamiento alrededor del asfalto que se calentaba lentamente. A pesar de eso, había un encanto en la cálida luz del sol que arrojaba rayos frescos sobre los edificios de Vale. Algo pintoresco que no podía identificar. Como si estuviera viendo un atisbo del viejo mundo en su mejor momento, antes de que todo se fuera a la mierda. Incluso si debajo de la superficie se estaban gestando problemas, eso no cambiaba el hecho de que incluso un lugar como Vale tenía sus encantos. El carácter se construye con el tiempo, y lugares como Vale tuvieron mucho tiempo para construirlo, especialmente cuando la alternativa son los voraces monstruos de las sombras que arañan la puerta. Después de una corta caminata, encontré el camino hacia el supermercado. Lo reconocí con bastante facilidad. Era uno que había visitado en alguna ocasión mientras patrullaba. No tuve que esperar mucho afuera, estaba abierto las 24 horas, menos una pequeña ventana para mantenimiento general. Me pregunté si alguno de ellos alguna vez logró salir de ese lugar. Debe haber tenido un efecto enorme en su estado mental, estar atrapado en una caja de concreto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una vez abiertas las puertas, entré y rápidamente me puse a hacer mis cosas. Compré los productos básicos: huevos, leche, café, harina, fruta fresca, embutidos y salchichas. Después fui a buscar los cereales secos y las bebidas preparadas, los zumos y las bebidas matinales. Había prometido un desayuno continental y cumpliría mi palabra. Teniendo en cuenta que estaba alimentando a una multitud de casi 10 personas, tenía sentido comprar más en lugar de menos. Sobre todo si quería evitar tener que volver por segunda vez a la mañana siguiente. Después de reunir suficiente comida para alimentar a un pelotón de caballeros de la hermandad, llevé mi botín al frente. La persona en la caja registradora me observó con el escrutinio de ojos brillantes de una persona madrugadora. Mientras registraban mi total, tomé nota de la mirada extraña que me estaban dando. Es decir, era diferente de las miradas extrañas normales que recibía. No podía decir con certeza qué era. Era como si el motor estuviera empezando a girar, pero no estuviera listo para empezar a traquetear. Fuera lo que fuese, no importaba en ese momento. Me declararon siniestro total y pagaron bastante rápido, y salí por la puerta antes de que tuvieran tiempo de hacer un tiro por la culata. Normalmente, en ese momento habría regresado al apartamento y me habría puesto a cocinar. La mañana había sido tranquila y no había ocurrido nada que destacara en particular hasta ese momento. Pero hubo un problema que surgió mientras estaba haciendo compras. Reconocí la tienda de comestibles. Había sido la misma en la que tuve un breve encuentro con el colmillo blanco.
el mismo donde conocí a una vieja loca que sabía lo que era un Pip-Boy. En el momento en que me di cuenta de eso, mi mente empezó a dar vueltas pensando que tenía una oportunidad que normalmente no tenía. La posibilidad de obtener algunas respuestas reales por una vez. Así que, al salir del supermercado, en lugar de volver a Tucson's, tomé el otro camino. Mi memoria era bastante clara sobre el camino hasta allí, había hecho el viaje al menos 2 veces desde el nivel del suelo. Una vez en cualquier dirección, técnicamente. Así que no me llevó tanto tiempo llegar allí. Incluso cargado con algunas bolsas extra de comestibles. A medida que el cielo seguía aclarando y el tono rojizo de la madrugada desapareció, me encontré allí, afuera de una tienda que no se veía diferente de cualquier otra. Sin embargo, 2 veces, ahora 3 veces, me sentí atraído hacia allí. Antigüedades y chucherías de Brown era un edificio sencillo y bajo, de ladrillo y cemento, de aspecto moderno y de reciente mantenimiento. De aspecto actual a pesar de un gusto discreto. Había algo antiguo en él, elegante. El enorme escaparate tenía el nombre de la tienda grabado en letras doradas. Una parte de mí sentía que debería haberle prestado más atención cuando entré por primera vez, cuando logré conseguir un microfilm para mi Pip-Boy. Incluso si era algo que había existido en Remnant, debería haberme llamado más la atención. Pero muchas cosas no habían existido en ese momento. Todavía no lo hacían. Pero esta era una oportunidad para remediarlo, incluso si llevaba la mitad de la compra del mercado. Solo era cuestión de si me apetecía jugar con sus reglas o con las mías. Una decisión fácil, ya que el cartel decía que no abrirían hasta las 10. Tenía mejores cosas que hacer que quedarme esperando durante varias horas. Eché un vistazo rápido por encima del hombro para asegurarme de que no me seguían y fui a por la cerradura. La abrí con un movimiento de muñeca y dediqué un segundo a asegurarme de que no hubiera ningún tipo de alarma. O trampas explosivas, aunque esa idea era poco común en Vale. También era posible que fuera ilegal, no creo que las autoridades se tomaran con agrado que alguien manipulara su puerta principal con un ingenio de nivel Wasteland. Pero, al igual que la primera vez que estuve allí, la puerta no estaba vigilada. Tampoco había ningún tipo de alarma esperando, ni electrónica ni mecánica. Me colé en la habitación y dejé mis maletas en el suelo. Más que nada para poder usar las manos si necesitaba hacerlo, ya que la ropa que llevaba puesta no tenía mucho espacio en los bolsillos. La tienda parecía más o menos igual que la última vez que había estado allí. Bien cuidada, mantenida y llena de chucherías y parafernalia antiguas. La mayoría de ellas estaban en estanterías y vitrinas, casi artística y meticulosamente ordenadas. Armas y muebles, ropa y aparatos electrónicos. Aparentemente no había ni rima ni razón para lo que había en la colección. Incluso los estilos de los artículos coleccionados variaban según el artículo. Algunos eran claramente del reino alrededor de Vale, pero otros también debían ser de fuera de él. Los tonos fríos que asociaría con Atlas en las prendas de vestir. La construcción delgada y elegante de los muebles que podía reconocer de las obras de arte de Mistral que Oblet había mostrado en clase y de los libros de Blake. Y aunque mi conocimiento de cómo era la cultura de Bakuo era deficiente, algunas de las obras de cerámica y vidrio probablemente provenían de allí. Llevaban consigo elementos tribales que sobresalían de todo lo demás. La electrónica y las computadoras eran otra historia. Era difícil decir de dónde provenía específicamente algo de eso. Lo que quedaba del material más nuevo se parecía al pergamino que llevaba en el bolsillo. Físicamente era extraño, aunque funcionalmente era similar. Sin embargo, mientras me arrastraba lentamente por la tienda, comencé a tomar nota de algunas cosas. El aspecto de algunos de los aparatos electrónicos, los estilos de algunas de las prendas más antiguas que colgaban por allí. Coincidían con lo que encontraría en algunas ruinas. Esto no fue necesariamente una sorpresa. Cuando había pasado por allí antes, había notado lo similares que habían sido nuestros dos mundos, en el pasado. Pero ahora, con el conocimiento que tenía, las cosas comenzaron a encajar. Podía distinguir prendas del viejo mundo, incluso un conjunto para el cochecito de paseo del parque como el que había usado una vez. Los aparatos electrónicos y los electrodomésticos antiguos que podía ver no estaban muy lejos de los tubos de vacío y el cableado de cobre con los que estaba familiarizado. Incluso si estaban separados de la fuente de energía adecuada. Pero fue cuando mis ojos pasaron sobre un objeto en particular que todo encajó. Algo de este desastre alguna vez vino de Wasteland. Tal vez no de Mojave, pero definitivamente de post-apocalipse. Era un rifle de palanca, uno que Ruby había visto la última vez que estuvimos allí. No tenía nada de especial.
Era un rifle viejo, sin duda, extremadamente viejo. El cajón de mecanismos estaba hecho de latón pulido y grabado, las miras tenían una configuración clásica de escalera y poste. El acabado de la madera se había deslustrado hacía tiempo, pero se mantenía firme. No tenía compuerta lateral para cargar la munición, pero el cable en la parte inferior del tubo y el soporte en la boca del cañón indicaban que se alimentaba desde ese extremo. Más allá de su antigüedad, no había nada que destacase en él. Es por eso que destacó. Era una de las pocas armas que había visto que era, simplemente, una sola arma. Me acerqué para inspeccionar los grabados del receptor. Entre todos los trazos, pude distinguir una escritura que también estaba grabada allí, colocada en un óvalo de metal pulido e inmaculado. En el momento que lo hice, mi corazón casi se detuvo. Lincoln presidente EU, por supuesto, no fueron solo las palabras las que casi me provocaron un paro cardíaco. Era el sonido de una acción de cierre. No te muevas, ordenó una voz. Muévete y tendré que volver a pintar la pared. Seguí las instrucciones, asumiendo que intentar escapar de un detonante como ese no terminaría bien. Bats podría marcar la diferencia, darme los pocos segundos que necesitaba. Pero en primer lugar no había venido buscando pelea, solo estaba impaciente. Date la vuelta, ordenó la voz, una voz de hombre, con el croar de la edad y el acento arrastrado. El mismo tono de maderas combadas y piedras pesadas. Manos arriba, despacio. No me des excusas. Una vez más, obedecí, girando lentamente y de manera uniforme, manteniendo mis manos en alto y visibles. Giré hacia mi derecha, mirando hacia la parte trasera de la tienda. En una puerta que conducía a una habitación trasera, posiblemente un pasillo dado lo que podía ver, había un hombre de pie en la entrada, naturalmente. Podía recordar haberlo visto brevemente una vez antes, en esa misma tienda, en diferentes circunstancias. No era un hombre alto, menos de 6 pies. Más bajo que yo por un margen, lo que no decía mucho. Pero era de complexión fuerte. Podía ver eso a través del pijama de seda roja y las pantuflas peludas. El tipo de hombre que parecía que lucharía con Yao Wei por diversión. Podría haberlo confundido con un supermutante, si no fuera aproximadamente 4 pies más bajo. Sin embargo, no coincidía completamente con el hombre que recordaba haber visto. Era de tez más oscura, raza mixta, tuve que adivinar. Una cabeza un poco redondeada y barbilla puntiaguda. Pero tenía una mandíbula fuerte y labios carnosos, nariz estrecha y ojos grandes. Era mayor, pero no podía decir cuánto, pero lo llevaba bien. Ojos azules, cabello negro que se estaba volviendo gris desde la raíz. Ahora estaba más crecido, por lo que probablemente era su color natural. Su cabello era grueso, pero por lo demás liso. Estaba un poco despeinado, pero peinado de manera similar a un high rise. No se supone que estés aquí, dijo el hombre. Tengo la impresión de que tú tampoco, le dije. Diablos. No lo soy. Es mi tienda y mi casa, replicó, y luego se detuvo un momento para mirarme de arriba a abajo. ¿No te había visto antes? Pasé por aquí una vez, le dije. Me vendiste unos mapas en microfilm. Se detuvo un momento más, antes de que sus ojos se iluminaran al reconocerla. ¿Oh, sí? Entraste con esa chica de ojos plateados. Cambió la puntería, pero no bajó el arma. Me preguntaba si tendría que preocuparme por tu regreso. No parece que te haya gustado mi trabajo, le dije, observando el cañón de su pistola. No tenía un Pip-Boy, por lo que pude ver, pero no quería poner a prueba su dedo en el gatillo. Todavía. Quizás lo disfrutaría más si volvieras durante el horario de oficina, replicó, mirándome a mí también. Tampoco esperaba encontrarme con alguien que llevara un Pip-Boy. Me alegra que haya quedado claro que ambos sabemos de qué se trata, dije, empezando a sentir un hormigueo en los brazos por mantenerlos en alto. ¿Y cómo va a resultar esto? ¿Vas a dispararme por entrar sin permiso o vamos a resolver esto como si estuviéramos en un páramo? Eso depende de ti, respondió el hombre. No soy yo el que roba a altas horas de la madrugada. Me encogí de hombros. No tengo intención de llevarme nada ni de causar más problemas, le dije. Es cierto que no fue una idea muy brillante entrar a robar, pero ya estoy acostumbrado a que la gente no me trate con franqueza. El hombre asintió. Está bien. Sin embargo, no bajó la mira. Como era de la tierra baldía, al menos sabía que no debía hacerlo. Se quedó mirándome un momento y yo a él. Después de mantener el tono lo suficiente para que la situación quedara clara, habló. Voy a preguntarte algo y espero que me respondas con la verdad. Si lo logras, veremos cómo van las cosas. No me sorprendió que tuviera preguntas.
Francamente, yo había tenido varias en esos primeros momentos a solas. ¿Está bien? Pregunta. ¿El número 76 significa algo para usted? Preguntó el hombre. No particularmente, no, respondí confundida. El hombre me miró como si me faltara un tornillo y no dijo lo contrario. Mientras estábamos allí, un nuevo sonido se escuchó lentamente desde el pasillo detrás del hombre. Estaba descendiendo, venía de más arriba, del piso siguiente. Debía haber unas escaleras detrás de él. El sonido era lento, rítmico. Tap, tump, tump, tap, tump, tump. No quedó del todo claro hasta que bajaron las escaleras por completo. Habían eliminado gran parte del espacio para que hiciera eco y se volviera turbio. Me pregunté cómo había pasado por alto al hombre en primer lugar. Pasos. ¿Quién es, Le? Graznó otra voz. Vieja, desgastada, un poco cascarrabias. Sin lugar a dudas, el tono más suave de una voz de mujer. ¿Recuerdas a aquel habitante del páramo del que te hablé? Respondió el hombre, sin apartar la mirada de mí. Ha vuelto. Hubo una pausa en el descenso de los pasos, antes de que reanudaran el paso a un ritmo acelerado. Un momento después, llegaron al final de las escaleras y rodearon al hombre, revelando a una persona apegada al sonido. Una mujer pequeña, mayor, con piel profundamente bronceada y cabello plateado. Un par de gafas altamente técnicas estaban fijadas a su rostro como gafas de ingeniería excesiva. Sostenía un bastón en sus manos, el mango era de madera gruesa y retorcida, la cabeza era una calavera azul profusamente decorada. Reconocí a la mujer casi de inmediato. Aunque la última vez que la había visto, no llevaba zapatillas de conejo. O una bata de baño tan espesa y esponjosa que parecía un gran cornudo sin esquilar. Cuando pasó junto al hombre, se detuvo en el pasillo y sonrió. Bueno, hola de nuevo, jovencito listo. Señorita María, respondí asintiendo. ¿Cómo lleva eso puesto ahora? Hace como 21 grados afuera y el sol ni siquiera ha salido. Soy una mujer mayor, muchacho, tengo frío, se rió entre dientes. ¿Tú también lo conoces? Preguntó el anciano. Sí, lo conozco. Era el joven que me acompañó hasta aquí después del incidente en la tienda de comestibles. María miró más allá de mí, hacia la puerta principal, probablemente mirando mis bolsas. No había otro, ¿verdad? No, dije, sacudiendo la cabeza. Estaba haciendo algunas compras esta mañana y recordé una o dos cosas que me dijiste. Entonces, ¿decidiste entrar a la casa de mi amiga para charlar conmigo? Preguntó María, sonriendo. Admiro tu iniciativa. Empecé a bajar los brazos, sintiendo que era probable que la situación se resolviera pacíficamente. Sin embargo, el hombre, o lo que sea, solo apuntó más fuerte hacia mí. Hasta que María extendió un brazo y lo golpeó en el estómago, golpeándolo. Como ella era aproximadamente la mitad de su altura, un poco más alta, podría haberlo golpeado en la ingle. Basta, le reprendió María. Sabes que tienes muy mala puntería, vas a reventar una ventana antes de acertarle. ¿De verdad quieres explicarle eso a tus vecinos? No me gusta que haya entrado, respondió Le sin bajar el arma. Tampoco nos va a hacer daño, dijo María con voz ronca. Puede que esté medio ciega y parezca una pasa, pero puedo con él y tú lo sabes. Mientras hablaba, su tono se tornaba más juguetón y sonreía. Pero sabes que aprecio que quieras protegerme tanto. Gruñó Le, con el rostro ligeramente sonrojado. Su mano se posó sobre el cajón de mecanismos de la escopeta y accionó el pestillo, abriendo el mecanismo. Inclinó la cabeza hacia mí, señalando hacia atrás. Entra, pero límpiate los pies. Asentí y me acerqué con calma mientras los dos, Le y María, se dirigían a la parte trasera. Tuve que rodear el mostrador de ventas y había una alfombra en el piso en la puerta para que me raspara. En lugar de volver a subir las escaleras, mis dos anfitriones involuntarios se habían adentrado más en la habitación trasera. Que, en realidad, parecía más la casa de un acaparador o un loco manitas. Había retazos de ropa sobre pilas de libros y revistas, trozos de metal y chatarra dispuestos arcaicamente a lo largo de las mesas. Las armas colgaban de las paredes, descansaban en contenedores y estantes. La mayoría de ellas eran del estilo excesivamente técnico que me estaba acostumbrando a ver en Remnant. Pero también podía reconocer los diseños y estilos más simplificados de las armas de antes de la guerra. Había de todo, desde muebles y artículos para el hogar hasta trozos de chatarra y botellas de adhesivo medio vacías. Todo lo cual no solo estaba bastante prístino y restaurado, sino que había duplicados. Definitivamente un Wastelander.
Incluso si no fuera por las obvias habilidades de mantenimiento, la gran cantidad de basura lo habría dejado en claro. Y eso sin tener en cuenta el mayor indicio. Caminé por el pasillo corto hasta una pequeña cocina, todavía tan abarrotada y llena de trastos como el pasillo. Cuando entré en la cocina, me fijé en la forma en que estaba diseñada, debajo de todo el desorden. Me recordaba a los estilos que había visto en la avenida principal, dentro de los casinos. Ese estilo de antes de la guerra, colores sólidos y muebles cuadrados. Azulejos a cuadros blancos y negros en el suelo y sillas revestidas de acero inoxidable. No había visto ningún otro lugar como ese durante el tiempo que estuve allí. Debió haber costado una pequeña fortuna en decoración de interiores. No cambió la cantidad de desorden por todas partes. Lee y María se acercaron a la mesa. Lee, como todo un caballero, le acercó la silla a María. Luego se acercó a un mostrador cercano y comenzó a manipular una pequeña máquina. A juzgar por el aspecto, supuse que era una cafetera. Eran mucho más pequeñas que la mayoría de las que había encontrado en el páramo. Lee comenzó a echar café molido en la canasta mientras María me hacía señas para que me acercara. Ven, ven, dijo. De lo contrario, estaremos aquí toda la mañana. Teniendo en cuenta que tenía productos lácteos que no estaban disponibles, decidí aprovecharlos. La leche en mal estado era un desayuno terrible. Me senté a la mesa, frente a María. Después de un momento, Lee se unió a ella, dejando la cafetera preparándose. Entonces, ¿qué querías saber?, preguntó María. Creíste que era lo suficientemente importante como para entrar en la casa de mi amiga. Así que, claramente, tienes algo en mente. Para ser completamente sincero, solo quería saber cómo sabías que era mi Pip-Boy, respondí. Pensé que empezaría por eso, ya que nadie más debería saber qué es eso. Nadie, hay un puñado de personas que sí lo hacen, respondió Lee. Pero no es probable que te encuentres con ellos en Vale. Y empecé a unir las piezas después de regresar aquí, dije. Debería haber atado cabos la primera vez que estuve aquí, entonces, ¿quién de ustedes es del páramo? Lee hizo un gesto con la mano. Ese soy yo. Ahora me toca a mí. ¿De dónde vienes? Pregunta por pregunta. Está bien. Asentí. Costa Oeste. No podría decirte mis orígenes, pero estuve en Mojave por última vez, antes de aterrizar aquí. ¿Y tú? Costa Este, región capital, respondió Lee. ¿En serio? Pregunté. Me sorprende que haya quedado algo por ahí. Podría decirse lo mismo de la costa oeste, se encogió de hombros. Pero puede que ya no haya más, llevo aquí mucho tiempo. Asentí y lo miré. Si todavía estuviera en el desierto, se habría ganado el apodo de viejo. No podía imaginar que un hombre de su edad hubiera aparecido de repente en Remnant tan solo unos meses antes. La mayoría de los adultos mayores tendían a ser sedentarios, a menos que algo los hiciera moverse. Ahora es mi turno, interrumpió María. ¿Alguna vez te han atacado polillas gigantes? ¿Con qué?, pregunté. ¿Te refieres a los bichitos que pululan alrededor de las luces? No, pero ya me han atacado abejas gigantes antes. Ya tenemos esos, se burló María. ¿Qué pasa con las hormigas gigantes?, preguntó Lee. Esos también son buenos para hacer un fricasé, respondí. La expresión de Lee se agrió. ¿Qué es?, pregunté. Nada, dijo Lee, sacudiendo la cabeza. Tenía un amigo que estaba haciendo algo con ellos. Supongo que no funcionó. Mi más sentido pésame, dije. Lee volvió a negar con la cabeza. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó Lee después de un momento. ¿A Remnant?, pregunté. Jugué con tecnología y ciencia. Que no debería haber hecho. ¿Y tú? Lo mismo digo, se rió Lee. Me lo encontré literalmente por casualidad. Me salvó la vida, en más de un sentido. Noté la forma en que María sonrió tímidamente ante eso. Hubo una pausa mientras intentaba pensar qué debía preguntar. La mayoría eran cosas personales, tratar de entender al hombre que tenía frente a mí. No esperaba encontrarme con otro habitante del yermo después de meses de estar allí. Teniendo en cuenta que aparentemente habían estado en Remnant durante mucho más tiempo que yo, probablemente era mutuo. La verdad es que había algo que necesitaba saber. Andar con rodeos tampoco ayudaría. Pero no cambiaba la sensación de malestar que sentía en el estómago al ver a alguien de las tierras desoladas, que ya había envejecido. No quiero ser más grosero de lo que ya lo he sido, dije, sintiendo un peso en el estómago. Pero hay algo que necesito saber, ya que ahora tengo a otra persona del yermo frente a mí.
Lee y María intercambiaron miradas antes de que él se inclinara hacia adelante, contra la mesa. Está bien, dispara. Respiré profundamente para tranquilizarme. ¿Es posible volver atrás? Pregunté. La confusión se dibujó en el rostro de Lee. ¿Volver? A nuestro mundo, le expliqué. Llevo aquí unos meses y... Bueno, no me he esforzado tanto como debería para volver, pero lo necesito, y tú eres la única persona que he conocido que ha estado remotamente en mi situación. Nos quedamos allí mirándonos por un momento, mirándonos a los ojos. No sé qué era, pero algo en Lee se puso a la defensiva. ¿Por qué querías saber algo así? Sentí que me frustraba, pero logré superarlo. Solo necesito hacerlo, ¿de acuerdo? Dije. Tengo asuntos pendientes en casa. Necesito terminarlos. Esto no pareció convencer a Lee. Francamente, no esperaba que lo hiciera. Él no conocía mis asuntos y yo tampoco necesitaba que lo supiera. Yo era solo una extraña para él y no podía contar con que de repente se sintiera inclinado a actuar con caridad. Por lo que él sabía, mi asunto era volver y asesinar a un orfanato y matar a Jet por sobredosis. Pero en ese momento, estaba dispuesto a ser dócil, lo supiera o no. Solo quería algunas respuestas. Otro silencio se extendió ante nosotros. Finalmente se rompió cuando Lee dijo: quizás te lo diga, pero hay algunas cosas que quiero saber. Tú me respondes y trataré de ayudarte. ¿De acuerdo? Lo pensé un momento, pero asentí. Lo intentaré, preguntaré. ¿Sabes qué es la hermandad? Preguntó Lee. ¿De acero? Pregunté en respuesta, y Lee asintió. Bueno, ¿estás con ellos? Preguntó. ¿Suena o parece que lo sería? Pregunté. No son exactamente un grupo acogedor, ¿y tú? Lo era, respondió Lee, frunciendo el ceño. Una de las muchas decisiones que tomé cuando era joven y he vivido lo suficiente para arrepentirme, pero no usarías esta tecnología para ellos ni se la darías, ¿verdad? Ni lo sueñes, le dije. Prefiero pisar una mina de plasma que hacer algo que ayude a esos imbéciles. Por decirlo educadamente, sonrió María. Hay algo más que necesito saber, continuó Lee. Es posiblemente tan importante como mantener esta información fuera del alcance de la hermandad. Está bien, dije. ¿El nombre Dunwich te dice algo? Preguntó Lee. No respondí de inmediato. Normalmente lo habría hecho porque, bueno, el nombre no me decía nada. Pero cuando estaba a punto de responder, se me ocurrió la forma en que María y Lee me miraban. El nivel de intensidad en sus rostros. Era como si me estuvieran preguntando si tenía los códigos de los siglos de la divisoria. El nombre no significaba nada para mí, pero para ellos significaba tanto como mi intervención para Ulises. Así que dudé, los estudié por un momento, reflexionando. ¿Dunwich, había oído un nombre así? No que pudiera recordar. ¿Era un nombre propio o una superstición? ¿Quién demonios llama a su hijo Dunwich? Pregunté. Lee exhaló lentamente. A mí también me gustaría saberlo, no espero que me respondas eso. Está bien, genial, dije. ¿Puedes ilustrarme? Es complicado, dijo Lee, después de otra pausa. Es posible regresar. Yo mismo hice un viaje de ida y vuelta una vez, pero no sé por qué querrías hacerlo. De nuevo, eso es asunto mío, le dije. Pero es posible, ¿no? Lee asintió. Como dije, yo también hice el viaje de regreso. Es posible. Solté un suspiro lento. Un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que tenía sobre los hombros comenzó a desaparecer. Podía llegar a casa. Al menos era posible. Lamentablemente ese buen humor no duró. El hecho de que sea posible no significa que sea fácil, dijo Lee mirándome. La primera vez que llegué aquí, fue diferente a cómo volví a casa y llegué aquí la segunda vez. Pero es posible, dije, intentando concentrarme. ¿Lo tienes contigo? ¿El modo en que llegaste y regresaste? No, respondió Lee con firmeza, y si lo hiciera, no te lo diría y estaría tratando de destruirlo activamente. Miré a Lee confundida. No podía entender por qué querría hacer algo así. Pero luego me di cuenta de que probablemente yo tampoco querría saberlo. Si no era algo que él quería que cayera en manos de la hermandad, era razón suficiente para asegurarse de que no terminara en manos de nadie más. Pero eso tampoco me ayudó. Bueno, entonces ¿cómo voy a regresar? Pregunté. ¿Cómo voy a saberlo? Preguntó Lee. ¿Parezco uno de esos tipos que se dedican a la ciencia mágica? Vendo y reparo antigüedades. Solo esperaba alguna orientación, dije, encogiéndome de hombros. No eres el tipo correcto, dijo Lee, y luego dejó escapar un suspiro.
Mira, no hay mucha gente que tenga la más mínima idea de cómo hacer que algo así suceda. Lo más cerca que puedes estar de eso son algunos de los peces gordos de Atlas. Si tienes alguna idea de lo que te trajo hasta aquí, o mejor aún, de lo que te trajo hasta aquí, te recomiendo que los pruebes. Tienen cosas bastante interesantes. Lo tendré en cuenta, mentí. Me sorprendió la sugerencia. Me sorprendió, la verdad. Me imaginé que entregarle algo a Atlas sería casi peor que entregárselo a la hermandad. Al menos la hermandad lo guardaría en algún lugar donde no pudiera lastimar a nadie más. Por lo que sabía, Atlas inmediatamente entraría en modo guerra. Habían hecho el equivalente militar de golpearse el pene contra la mesa para un festival. Eso debería haber dicho suficiente sobre el asunto. Por supuesto, también habían creado a Penny, así que nada era imposible, solo increíblemente improbable. Si no te molesta que te pregunte ahora, ¿por qué quieres regresar?, preguntó María. Es mi casa, respondí. Bueno, eso es una tontería, si es que alguna vez lo he oído, dijo María, sucintamente. Lee y yo hemos estado juntos el tiempo suficiente como para que yo sepa perfectamente cómo es ese mundo. Si eso es un hogar abusivo. Tiene sus encantos, respondí con firmeza. Lo mismo le ocurre a Remnant, dijo Lee, encogiéndose de hombros. Posiblemente más que a Wasteland. De todas formas, volveré. De algún modo, dije. Encontraré mi camino. Sin Atlas, dijo Lee, ni ningún otro poder concebible que pueda ayudarte. Me haces parecer un idiota, dije. Lee no dijo nada a eso. No, solo soy terca, dijo María sucintamente. Lee asintió con la cabeza. Yo tampoco podía discutir eso. Lee se frotó los ojos y miró brevemente a su alrededor. Después de un momento, sus ojos se fijaron en un reloj cercano. Escucha, muchacho, es temprano y claramente no estás en condiciones de tener esta conversación. Hazme un favor y vuelve en algún momento, ¿de acuerdo? Durante el horario de oficina. Entonces, ¿puedes seguir diciéndome que me quede?, pregunté. Para que yo pueda ayudarte a entender que debes hacerlo, dijo Lee, como si me corrigiera. Ya llevas aquí meses. No puedes decirme que has pasado todo ese tiempo sin construir algún tipo de vida. Perdón por el desorden, dije. Sin más dilación, me levanté de la silla y volví por donde había venido. Recogí mis maletas en la puerta de entrada y me fui con la misma rapidez. No pude rendirme. No iba a hacerlo. Tenía que regresar. Aunque nunca lo pareciera, Cass nunca estuvo lejos de mi mente. Tenía que volver con ella. A Las Vegas. Habían pasado algunas semanas. Necesitaba ponerme en contacto con Ozpin. Ver si sus amigos habían hecho algún progreso. Poco a poco, sentí que mis ojos se dirigían hacia los cruceros atlesianos que se encontraban sobre mi cabeza. Realmente tenían cosas interesantes. Robots, vehículos y recursos geniales. Armas limpias. No necesitaban que les diera ninguna orientación. Pero ahora me preguntaba si no habían tenido ya algunos. Aunque eso también sería una falta de sinceridad con respecto al duro trabajo que habían realizado algunos de los ingenieros. Parecía que había muchos menos tubos de vacío de los que debería haber habido en otras circunstancias. Con mis maletas en la mano, empecé a caminar de nuevo por la calle. Metí la mano en el bolsillo para mirar la hora. Oh, ¿qué carajo? Me propuse volver al apartamento de Tucson lo antes posible. Hasta donde yo sabía, aparte de quizás el empleado, Lee y María, nadie más me había visto esa mañana. Después de ver mi pergamino, decidí que no cambiaría. Tan pronto como regresé al apartamento, me puse a trabajar en la preparación del desayuno. Empecé con las cosas que sabía que podían soportar ser dejadas afuera por un tiempo y que no harían mucho ruido mientras las preparaba. Ensalada de frutas, preparar el café, mezclar la masa para panqueques. Cuando terminé de hacer la masa, todos estaban comenzando a regresar al mundo de los vivos. Una cosa lenta, tediosa y terrible con la que podía decir que ninguno de ellos tenía experiencia todavía. Todos actuaban como si tuvieran resaca. Excepto Penny, ella se puso a trabajar de inmediato e intentó ayudarme a preparar el desayuno. Claramente era la única persona mañanera del grupo. Aunque sus órdenes bastante exigentes cuando le daban recetas eran un poco tediosas. Aunque tampoco había visto nunca un panqueque con un dorado más perfecto. En general, la mañana comenzó tranquilamente y yo estaba bien con eso, después de las conversaciones que había tenido, tanto la noche anterior como esa mañana. Nos dio a todos mucho que pensar y temer por el día siguiente. Desafortunadamente, solo íbamos a tener más cosas en nuestro plato.
Las primeras señales de esto llegaron cuando Jaune revisó su pergamino y descubrió lo que lo esperaba allí. Con toda la concentración y la capacidad de reflexión de un borracho después de una juerga, pude oírle murmurar la palabra que da inicio a todo tipo de problemas. Se despertó, abrió su pergamino y preguntó con el tono estupefacto de un azabache medio cortado. ¿Qué? Mientras yo seguía trabajando en el desayuno y el resto de la habitación cobraba vida, Jaune no. No pude evitar notar la forma en que Jaune se quedó quieto, ya que nadie más parecía darse cuenta de lo que sucedió. Se sentó allí durante aproximadamente media hora antes de parpadear y comenzar a jugar con su pergamino. En ese momento, todos habían tenido al menos una oportunidad de ir al baño y estaban acorralando sus bebidas. Para cuando Penny estaba poniendo la mesa, había recuperado el sentido lo suficiente como para abrir su pergamino y hacer algo. «¿Oh, qué?», murmuró Jaune mientras agitaba el dispositivo. «¿Qué pasa?», preguntó Pirra. «Recibí muchos mensajes de mi mamá y mi papá», dijo Jaune. «Quiero decir, muchos, y aún más de mis hermanas». Hizo una pausa mientras seguía mirando su teléfono. No pude evitar mirarlo porque tuve la sensación de que no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. Habría sido divertido si no supiera, ya que las cosas estaban a punto de ponerse muy mal para todos nosotros. Dios mío. ¿Desde cuándo tengo novia? Eso captó la atención de todos en ese momento. Incluso en medio de los preparativos para el desayuno, el drama fue el primer plato del día. ¿Un qué?, preguntó Pirra en estado de shock. Me han enviado una docena y media de mensajes preguntándome cómo conseguí una novia sin decirles nada, cada uno. Comenzó a golpear agresivamente su scroll. ¿Tienes novia?, preguntó Ruby. Gracias a los dioses, murmuró Weiss. No, no lo hice. Balbuceó Jaune. Todavía no. No sé por qué creen que lo hice. ¿Puedo arrojar algo de luz sobre eso?, dije. Suponiendo que todos estén listos para comer. La mirada colectiva de nuestros equipos se posó en mí y luego en el banquete que había pasado la mayor parte de unas horas preparando. Un banquete tentador que consistía en todo, desde embutidos y quesos hasta pasteles y frutas. Salchichas calientes, huevos, panqueques, papas fritas caseras y tocino en bandejas. Jarras de jugo y cafeteras calientes, y agua para el té, por supuesto. Ollas de sémola de maíz y trigo cremoso, hogazas de pan listas para freír, tostar o hacer nidos. Incluso había comprado una jarra de leche para Ruby, la pequeña sigo creciendo. Había prometido un menú continental y lo cumplí. Las Vegas era la cuna ancestral de los buffets, así que no me faltaría nada. ¿Cómo se supone que comeremos todo eso?, preguntó Weiss. Se servirá hoy y mañana, dije. Que todos sirvan sus platos y analizaremos qué está pasando y quién está a cargo de los platos. Con los pies pesados, todos recorrieron rápidamente la cocina, tomando su parte del botín. La mayoría de los platos eran de porciones modestas, incluido el de Nora. Los únicos que se destacaron fueron Blake y Penny. Blake, por tener un plato casi vacío. Penny, por no molestarse siquiera en agarrar uno. Aunque estaba tomando una taza de jugo. Está bien. Estamos sentados, dijo Weiss. ¿Qué está pasando? Bebí un poco de mi café mientras los demás empezaban a comer. Revisen sus pergaminos. Debería ser un artículo de noticias. Weiss frunció el ceño confundida, pero siguió mi consejo mientras los demás hurgaban en su comida. Una vez más, descubrí que mi mirada se dirigía hacia Nora, expectante. Había estado muy emocionada por tener un desayuno enorme, pero solo estaba hurgando en su comida. Había algo extraño en ella y en Ren, que estaba sentado a su lado. Los dos parecían extrañamente tensos y se miraban de reojo. Conocía esas miradas, pero no había posibilidad de que esos dos hubieran llegado tan lejos de repente. «Oh, dioses míos», siseó Weiss. «Sí, esa fue mi reacción», dije. «¿Qué es esto?», preguntó Ruby, metiéndose un trozo de tostada en la boca. Weiss no la insultó con una respuesta, sino que le pasó el pergamino a Ruby mientras ella hundía la cara en sus manos. Ruby miró el dispositivo por un momento y luego casi se atragantó con su desayuno. «¿Pirra y Jaune están saliendo?», se atragantó. Todos dejaron de mover la comida y miraron a Ruby, que empezó a gesticular de forma desenfrenada. Sobre todo hacia el pergamino de Weiss. Jaune, que todavía estaba trasteando con el suyo, de repente empezó a jugar con la pantalla. Murmuró algo que vagamente sonaba como que, ¿qué? Luego lo levantó y permitió que sus compañeros de equipo también lo vieran. El color desapareció tanto de Jaune como de Pirra.
Nora, por su parte, se echó a reír a carcajadas. Ren se quedó mirando el pergamino desconcertado. Había visto el artículo esa mañana. Al parecer, lo habían publicado la noche anterior, tarde. Otro artículo para la columna de chismes. Pirra Nikos fue vista en la calle con un pretendiente anónimo. La reina de las peleas de Argos reclama un premio. A continuación, aparecieron una gran cantidad de fotografías tomadas desde una docena y media de ángulos diferentes. Todas ellas estaban llenas de sonrisas de dolor y vergüenza tanto de Jaune como de Pirra. Aunque, sorprendentemente, vi algunas en las que Jaune parecía estar dispuesto a golpear a alguien. No lo habría creído si la foto no hubiera estado allí. Incluso había un bonito artículo publicitario sobre Pirra dándole un autógrafo a un niño. Todo el asunto apestaba a la basura sensacionalista que prefería evitar, pero en este caso, se trataba de mis amigos. Tenía motivos suficientes para prestarle atención, incluso sin el hecho de que se suponía que debíamos mantener un perfil bajo. ¡Guau! Exclamó Penny. ¡Felicidades! Pero si no estamos saliendo. Exclamó Jaune. Solo estábamos haciendo nuestra parte. Bueno, ahora todo el mundo piensa que estás haciendo el papel de alguien, así que felicitaciones, dije sardónicamente. Dios mío, eso es lo que quiso decir mamá. Gritó Jaune, poniéndose tan rojo como el pelo de Pirra, que ahora también parecía bastante escandalizada. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Ruby, concentrándose más de lo que debía. Espera, Ruby, entonó Jan, hablando por primera vez esa mañana y luciendo muerto de cansancio. No hace falta decir que esto es un problema, dije. Pero, por lo menos, ahora mismo está en un lugar bajo de nuestra lista. ¿Tú crees? Preguntó Blake, mirándome con malos ojos. ¿De verdad quieres empezar ahora mismo? Pregunté. Cuando Blake no respondió, insistí. ¿Ya has tenido noticias de Sam? ¿Te ha enviado un mensaje? Blake miró con tristeza su escaso plato y meneó la cabeza. Entonces, lo único que podemos hacer es asumir que aún no lo han encontrado, dije. Suponiendo que la alternativa no sirva de nada, vamos a intentar pasar el desayuno, ¿de acuerdo? Al menos sin más sorpresas, murmuró Pirra con tristeza. Toc toc toc, el apartamento quedó en completo silencio mientras 3 golpes resonaban en la puerta principal. Me volví para mirarlo desde mi asiento y nadie dijo una palabra. En parte para asegurarme de que no lo habíamos alucinado todos juntos. Hay alguien en la puerta principal, dijo Penny, mirando hacia allí también. Tenías que decir algo, me quejé, levantándome de la mesa. Me acerqué tranquilamente a mi equipo y saqué esa pistola de mi funda mientras se oían otra serie de golpes. Oh, parece que podrían ser varias personas en realidad, señaló Penny distraídamente. ¿Cómo lo sabes? Murmuró Weiss. Penny respondió, pero yo no le prestaba atención a la mesa mientras caminaba tranquilamente hacia la puerta. Ruby fue a levantarse de la mesa, pero le hice un gesto para que esperara. Hasta que no supiéramos qué era, no tenía sentido perder los estribos. Todavía. Me acerqué a la puerta, manteniendo la pistola apuntada con el hombro. Había una pequeña mirilla en la puerta y miré a través de ella. Se veía el pasillo del apartamento que estaba más allá, el segundo piso del edificio. Alfombra de mal gusto, esquema de pintura monótono y, por lo demás, marcadamente utilitario. Todo lo contrario de la persona parada frente a la puerta, golpeando impaciente el suelo con sus tacones altos. Abrí la puerta y saludé a las 4 personas que estaban detrás de ella. Debes estar bromeando. ¿Qué tal, chaval? Dijo Coco sonriendo. ¿Te divertiste anoche?